Hola, buena noche. Me estoy muy contenta de tener esta segunda charla del día, hoy en el marco de pues el Día del Libro. Estamos muy contentas porque además estamos presumiendo que tenemos nuestro propio libro. Tenemos nuestro propio libro y lo presumimos y lo estamos paseando y estamos haciendo que llegue a muchos lugares. Y la verdad es que nos hace muy felices porque además es un trabajo que es resultado de muchas mujeres que se unieron, que trajeron desde sus textos, desde el cuidado de la edición, la ilustración, en el caso de David que hizo la maquetación, o sea, Ruth que fue la mujer encargada de la impresión, la verdad es que ha sido un trabajo de que ahora, después de un año que de tanto planearlo, pues por fin ya está acá, ya hicimos la primera presentación y vamos a irlo moviendo a lo largo del año. Hoy estoy muy contenta porque en esta segunda charla tengo el gusto de platicar con la querida Ana Laura Corga y con la querida Anilú Zavala. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ángeles, por la invitación y un gusto compartir este espacio con Anilú. Ay, sí, oigan, muchas gracias, muchísimas gracias, Ángeles, pues por, eh, pues por invitarnos, por habernos convocado a todo este proyecto, ¿no? Y yo también me siento muy, 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 muy contenta de compartir el espacio con Ana Laura, qué bonito. Me da mucho gusto porque además, pues nos hemos encontrado en otros espacios, nos hemos encontrado haciendo otras actividades y de pronto encontrarnos también acá en Históricas, para mí es un gusto y un placer. Y bueno, para quien no conoce a Ana Laura Corga, se las presento. Les voy a leer la semblanza que ella escribió en primera persona para la antología y ahí va. Ella nos dice, nací en la Ciudad de México en 1989. Actualmente radico en el Ajusco Medio de la Alcaldía Tlalpan. Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Coordino Especulativas, colectiva donde imaginamos lugares mejores para las mujeres. Soy parte del equipo creativo, editorial y de gestión cultural. También soy integrante del Comité de Matriarcadia del Imaginarias, Premio Nacional para Mujeres Cuentistas de Ciencia Ficción. He publicado cuentos, relatos y pensares en Notas sin Pauta, Círculo Literario de Mujeres, Empoli, Cósmica Fanzine y Especulativas. Para sobrevivir económicamente, también me dedico a coordinar proyectos que evalúen gobiernos municipales. Ella es Ana Laura y pues como las que ya nos conocen, pues sí, somos dos especulativas hoy aquí en Históricas y nos da mucho gusto. Y ahora les cuento quién es, ahora les leo la semblanza de Anilú. Ella nos dice, soy mujer derivante, amante de letras y buscadora de narrativas, tallerista, hija y nieta de Luisa, mamá de Matías, gestora cultural, fundadora de la comunidad Somos Disruptivas. Mis textos han sido publicados en diversas antologías y plataformas digitales. Conductora del programa semanal Somos Disruptivas Radio y comentarista en Las Personajes, ambos en Violeta Radio 106.1 FM, Ciudad de México. Tímida practicante de stand-up feminista con la rutina #malamamá. Habitante asombrada de la ciudad. Incómoda e incomodante. Estudiante y aprendiz perenne. Ella es Anilú y bueno, ambas, como ya les dije, participan en la antología. En el caso de Ana Laura, ella participa con un texto muy, muy importante e interesante que se llama Autoconocimiento Sexual y Anilú participa con el texto Telones. Les voy a pedir que ambas en un ratito a ver si nos pueden leer un fragmentito de sus textos. En un ratito, y si, dice Ana Laura, eso no estaba en el guión. No, si pueden, ya casi al final, hay como tiempito, disculpen, pero sería muy lindo poder escuchar un fragmentito de sus textos. Y bueno, para irnos encaminando hacia la charla, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo fue su proceso de escritura y cómo se sintieron cuando terminaron de escribir? Entonces, si empezamos contigo, Ana Laura, y después a Nilu, por favor.
Sí. Ay, bueno, mi proceso de escritura, bueno, primero que nada, muchas gracias, Ángeles, antes de todo. Estoy un poco alborotada porque vengo corriendo de que mi perrito Duque anda enfermito, entonces como que me descontrolo un poco el día, pero ya, voy a calmarme. Este, em, ¿Cómo fue mi proceso? La verdad es que este era un tema que había. Ana Laura, yo no te escucho. No sé si a Nilu sí. Se fue como No, el audio. se fue el audio. Ajá, sí se fue. Ahí apagaste el micro. Ahí se apagaste el micro. Hola, hola. Ya se Va. prendió. ¡Eh! Sí. No sé dónde me quedé. En el principio, En el en el principio. mero principio. Ok. Bueno, les decía que este es un tema que me había rondado mucho la cabeza porque llevaba ya varios meses leyendo en de lectura con Marisabel Macías sobre la sexualidad, el placer, el erotismo. Y Ángeles y yo tuvimos una conversación intensa sobre una situación con unas mujeres sobre la sexualidad, con unas mujeres adolescentes, y le platicaba las reflexiones que habíamos tenido en el círculo y lo importante que era hablar de estos temas y cómo lo vivíamos también nosotras ahora de una manera diferente, y las mujeres mismas adolescentes vivían la situación de la sexualidad de una manera muy diferente, ¿no? La información fluye de diferente forma en la actualidad a la que teníamos nosotras. Entonces, para mí era un tema que estaba ahí en mi cabeza rondando. Y cuando Ángeles nos hizo la invitación de la primera vez, eh, teníamos muy fresca la conversación. Entonces yo automáticamente dije, de ese tema tengo que escribir. Entonces le di muchas vueltas, estuve pensando mucho en cómo podía platicar sobre esta primera vez, pero a la hora de escribir no tuve tanto tiempo, entonces dije, es ahora o nunca, me puse a escribir, lo saqué todo, lo expliqué así como iba recordando, hice una rememoranza, le decía hace poquito a las especulativas que tengo una memoria melancólica y eso ayuda a veces a recordar ciertas cosas que parecen que no son tan importantes, pero de repente como que significan, ¿no? Y entonces me pareció que tenía que explicarlo así como si lo estuviera viviendo, pero desde esta mirada ya lejana a ello, ¿no? Y pues escribí, así lo solté, una noche recuerdo, lo dejé, después lo volví a revisar, le eché una revisada de forma y lo mandé. Y no pensé mucho, la verdad, lo mandé. Les decía en la presentación, cuando presentamos el libro de manera física, que fue una reflexión pues muy visceral, por decirlo de alguna forma, muy honesta, muy directa, porque no lo pensé tanto, o sea, lo expliqué, lo platiqué, es como si le estuviera platicando a alguien, obviamente de una forma más ordenada, porque es por escrito que como hablo, pero sí, o sea, ese fue como el proceso, y así lo solté, se lo mandé a Ángeles y lo dejé fluir. Y apenas lo leí que tuve el libro físico nuevamente, porque no había tenido este segundo acercamiento y fue una cosa muy reveladora también para mí misma. Muchas gracias, Ana Laura. Eh, ¿Cuánto no nos compartes sobre los procesos de escritura o de cómo escribimos las mujeres o de qué pasa cuando nos enfrentamos ya a nuestro texto después de un rato? Entonces, qué importante es también narrar eso, como decirlo, ¿no? Como qué pasa con la escritura de las mujeres. Entonces, muchas gracias, Ana Laura, por esta primera respuesta. Y vamos contigo, Anilu, por favor. Ay, pues
el proceso de escritura para este texto sí me costó, sobre todo me costó trabajo como definir qué primera vez quería contar, ¿no? Porque nunca pensé en una mala primera vez. Siempre pensé como que mi pensamiento está un poco romantizado a veces y, y además, bueno, pues como sabíamos un poco que era para adolescentes y todo, dije, tiene que ser una primera vez que sea como, ay, me choca la palabra, pero no sé otra palabra, como empoderante, ¿no? O sea, algo que, una primera vez que pudiera como darles a las adolescentes como esta idea de la autonomía, ¿no? Entonces pensé de pronto como en mi primera chamba, también pensé como en mi primer día de universidad, luego pensé como mi primera cita con el psiquiatra, o sea, como que fui y en algún momento coqueteé como con la idea de hacer como una especie de listado, digamos, como de primeras veces, porque esa fue como mi reflexión todo el tiempo, ¿no? Me clavé muchísimo como en el tema de, ay, es que siempre tenemos primeras veces, ¿no? Y como definir cuáles son como las más importantes, esa fue la parte que más me costó trabajo, ¿no? Y ya después que Ángeles lanzó como esta lista de, ¿no? De primeras veces, así como propuesta, entonces ya como que lo aterricé y dije, sí, claro, creo que me parece que contar la primera vez que una vive sola, pues es algo como muy importante y también porque, ay, pienso también que pareciera que como en esta idea de que siempre abrimos camino, pareciera que las mujeres nunca han tenido espacios solas, ¿no? Para vivir solas, como muchas otras cosas. Entonces, como también visibilizar que siempre ha habido otras mujeres que han estado atrás de nosotras haciendo lo que hoy nosotras hacemos, como estas, digamos, como actividades o hechos o hitos, ¿no? De nuestras vidas que son muy empoderantes. Entonces eso también me pareció como importante decir, no, esta generación de mujeres jóvenes, yo aprecio muchísimo de pronto todas las cosas que comparten y yo pienso en mi propia vida en retrospectiva, ¿no? Y digo, pues sí, es que también ya lo hemos hecho, ya hemos hecho como algunas cosas y por eso me clavé como en este asunto de que sí, claro que tenemos muchas primeras veces, ¿no? No es como una lista ahí constante de hitos que tienen que ver con las primeras veces. Y ya como en la escritura, ya me clavé más como en esta cosa de lo íntimo, ¿no? O sea, como estas cosas que son tan cotidianas que pierden importancia, pero que al final siempre son simbólicas e importantes y muy liberadoras. Entonces, yo recuerdo con muchísimo cariño justo esto, ¿no? Como de ir y seleccionar lo que quieres para el lugar en donde vas a vivir, ¿no? El lugar que vas a habitar y lo haces con muchísimo amor, lo haces con muchísimo cariño y lo haces también cuando vives sola, o bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Pues lo haces como de una manera, sí, muy, muy liberadora, muy autónoma, ¿no? Entonces, creo que ese fue como el proceso y pues yo siempre les comparto que yo escribo a jirones, ¿no? Entonces, de pronto hago un pedazo, ¿no? Y sí, yo sí, como Gloria Saldúa, de verdad, que yo sí en la cocina, en el parque, en el camión, caminando, o sea, yo sí, cuando estoy conectada con un texto para la escritura, todo el tiempo estoy pensando en escritura, aunque no utilice lo que estoy como poniendo. Entonces yo sí escribo a jirones, absolutamente, y después ya me siento a juntar todo, a ordenarlo, y sí paso como un proceso arduo de corrección del texto, ¿no? O sea,
lo vuelvo a leer y le cambio, lo dejo tantito, lo vuelvo a leer, ¿no? Me gusta mucho jugar con las palabras, buscar palabras que me ajusten y pues procuro que sea como la palabra más precisa para lo que quiero decir y eso a veces lleva tiempo. Entonces, pues eso, ese es como el proceso de la escritura. Muchas gracias también, Anilu, porque de verdad ambas ya aquí nos dieron sus tips, sus formas de escritura y creo que es muy importante porque ayudan como a visibilizar cómo la pasamos cuando escribimos. O sea, sí, cómo la pasamos, cómo lo hacemos. Hay veces que tenemos muy poco tiempo y entonces cuando ya lees el texto de ambas como autoras, dices qué bonitos textos o qué maravilloso, pero dices sí, todo esto que nos han contado está detrás. Entonces no es una tarea sencilla y además cada una es muy diferente en su proceso y la verdad es que agradezco mucho que hayan compartido un poquito acá con, con nosotras, conmigo el día de hoy y con las que nos están escuchando. Entonces muchas gracias a las dos. Y bueno, la segunda pregunta que tenemos es, ¿qué significa para ti ser parte de esta antología? ¿Y cómo te sentiste cuando tuviste ya el libro en tus manos? Entonces, si quieren, igual, Ana Laura y Anilú. Sí. Bueno, para mí fue muy emocionante que me hayas invitado a ser parte de esta antología. Creo que es muy valioso que entre nosotras nos jalemos a estos procesos de publicarnos y de escribir juntas y de acompañarnos en la forma de compartir nuestra escritura. Creo que es una de las cosas que hemos platicado mucho con las especulativas, pero también tú y yo, Ángeles, de lo valioso que entre nosotras nos reconozcamos y reconozcamos lo importante que es la palabra de la otra, ¿no? Como esta cosa de validarnos entre nosotras y de validar la importancia de lo que tenemos que decir. Y pues para mí fue muy bonito, lo agradezco mucho que me hayas hecho la invitación, que hayas considerado que era importante lo que tenía que decir, lo que tenía que compartir. Además que la intención inicial de la antología me parecía hermosa y también creo que eso me significaba mucho, ¿no? Que pensaras que algo que yo pudiera compartir era valioso para alguien a quien tú quieres, me parece muy, muy bello y muy, muy hermoso y muy significativo. De repente, cuando estamos en este proceso y me siento yo de repente como que en automático, no me doy cuenta de lo importante que es la escritura y compartir lo que hago y lo que tengo que decirle al mundo. Estamos siempre inmersas, ¿no? En compartir lo de las otras y en publicar y hacer libros para las otras y demás, y de repente no, como que estar del otro lado para mí ha sido todo un tema, ¿no? Desde que han sido meses complejos en cuanto a tiempos y de hecho creo que me siento muy apenada contigo porque también he estado medio atrasada con todo en la vida contigo del tema de la antología, pero sí creo que es otra cosa estar en este lugar y para mí ha sido una gran experiencia. Conozco el proceso porque lo hemos compartido. También creo que me siento muy contenta de ver cómo es que has crecido también en este sentido de la coordinación de la antología. Me emociona mucho ver a esta Ángeles también en este momento y no sé, o sea, me siento muy honrada y muy contenta y cuando tuve el libro en mis manos también dije, wow, es muy hermoso, es muy bonito, no sé, además siento que es muy Ángeles, entonces también se me hace como
como eso, ¿no? Verlo, ver el libro y decir, ah, mira, Ángeles. O sea, pienso en ti también, ¿no? Y en todas las que escribieron, obviamente, y en lo que hemos compartido, porque también me gusta que hayas llevado esta idea de compartir a nuestras mascotas y toda la conversación que se hizo en torno a las mascotas y a cómo convivimos con las mascotas. Entonces también veo el libro y pienso en ese momento que tuvimos ahí de locura en el chat compartiendo 1000 fotos de nuestras mascotas, se me hace muy significativo. Entonces, creo que eso es lo que podría compartir. Muchas gracias. Y también para esto son como estas pláticas, pues, para que se sepa todo eso que pasó en el proceso de elaboración de un libro, porque si no nos movemos con lógicas de la industria editorial, de verdad esta es una antología autogestiva de varias amigas y compañeras que se conocen, que han estado compartiendo espacios desde hace ya mucho tiempo, entonces de pronto es como vamos a reunirnos, vamos a compartir, pero ahora desde acá, pero yo no aprendí esto sola, sino lo aprendí justo en especulativas. Si alguien algún día necesita una coordinadora de proyectos, Ana Laura es excelente en coordinar, entonces una también tiene sus referentas, ¿no? Entonces yo aprendí muchísimo de esto de Ana Laura, de esta organización y de cómo nos sincronizamos como mujeres. La verdad es que sí fueron momentos complicados para ponernos de acuerdo, pero no era algo imposible, era como entiendo que los ritmos de la vida son acelerados y no es como no sé, podemos hacer cosas, pero a otros ritmos y entendiendo los ritmos de la otra. Entonces fue algo como muy lindo. Y bueno, vamos contigo, Anilo, por favor. Pues la verdad es que para mí, desde que me llegó el correo electrónico con la invitación, pues, ay, me dio como muchísima emoción, muchísima. Y me gustó mucho la horizontalidad que le diste al proyecto, ¿no? Y eso es cuando a lo mejor se publica en otros espacios, ¿no? Mm, parece que quienes escribimos estamos un poco a ciegas en el proceso editorial, aunque sean autogestivas, aunque lo que sea, como que eso, como que no se participa, ¿no? Y, y creo que por lo menos para mí sí fue como muy bello, muy hermoso, ¿no? Como una experiencia muy hermosa el sentirme como acuerpada, ¿no? O sea, es esta sensación de que no estás sola en este proceso, me hizo sentir como muy bien, ¿no? Más allá de lo creativo, o sea, más allá de que tú produces un texto y cuando lo produces, pues claro, bueno, por lo menos así muy personalmente, yo sí digo, ay, pues sí, claro que quiero que se publique, por supuesto que quiero que se publique, ¿no? Porque a veces también, que es muy respetable que muchas decimos, no, pues, o en algunos momentos de nuestra escritura decimos, no, pues esto es para mí, ¿no? La escritura es para mí. Yo sí creo que la escritura eh, debe de ser concebida para que las demás personas la lean y te lean, ¿no? Eh, entonces, pues esto me gustó mucho, ¿no? Como compartir el saber qué es lo que estaba pasando, en qué parte del proceso íbamos, ¿no? En qué parte del proceso iba Ángeles también, porque pues no todas estuvimos ahí todo el tiempo en el proceso, ¿verdad? Pero sí hubo como muchísima visibilidad y transparencia. Y eso me gusta mucho porque al final, claro que es importante el resultado, pero siempre decimos que los procesos son mucho más importantes porque ahí es donde aprendes, ahí es donde compartes, ahí es donde acuerpas, ahí es donde haces redes, ¿no? Donde tejes de a de veras, donde está como la urdimbre de lo humano, ¿no? De las humanas que somos. Entonces es como muy lindo, ¿no? Y fue una experiencia, la verdad, maravillosa, de mucha ternura, de mucho amor,
desde otra lógica, ¿no? Y eso yo pues lo agradezco muchísimo pues a ti, Ángeles, ¿no? Que supiste como, pues como tener esta guía y este tino para que sintiéramos esta ternura y este amor de producir un texto, de dar un texto y de que se publique, porque generalmente no funciona así, ¿no? Tú das tu texto, le echas la bendición, ¿no? Dices, bueno, espero que todo vaya bien, ¿no? Y, y pues como que de pronto los pierdes, ¿no? Entonces, pues sí, para mí la verdad es que sí fue una experiencia muy, muy, muy linda, ¿no? Pues eso. Muchas gracias también, Anilu. Pensaba en que sí, las veces que he estado en otros procesos editoriales, de pronto es como, manda tu texto y ya lo recibimos, y de pronto es, vamos a hacer el trabajo editorial y tú no sabes nada y de pronto ya salió y nada más te mandan ahí el PDF, ¿no? Y estás con, me acuerdo que me hiciste recordar justo una experiencia en donde éramos mucha gente publicada ahí, era un libro digital y era como de, ahí estás con un buen de gente y de todas las personas que se iba a entrevistar solamente podían estar 5, pero éramos como 20 personas, entonces era así como de, órale, ¿no? Y ya, váyase de aquí. Entonces, qué diferente, pero lo que mencionaba, o sea, yo pude hacer como toda esta organización porque ya lo había aprendido de otras, ya habíamos experimentado y estaba replicando algo que nosotras en especulativa hacemos pues hemos creado estas nuevas formas de relacionarnos a partir de los libros anteriores, entonces es como, así me gusta que sea el trabajo, así me gusta que nos llevemos con esa vibra, con esa complicidad que se pueda ver, y me parece que hay mucho respeto a cada uno de los procesos, entonces es algo que hemos ido construyendo en el camino, como menciona Nilú, en el proceso, y es muy bonito que se puedan dar también estas formas de crear libros, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo, creando libros, y por lo general los libros son para mujeres, entonces estamos creando libros para otras. Y bueno, muchas gracias a las dos. Y quiero ir ahora a los mensajitos porque ya llegaron algunos. Déjenme leerlos para acá, voy a proyectarlos. En primer lugar tenemos a la querida Raquel Hoyos. Ella también participó, colaboró con nosotras revisando la antología y la verdad es que nos ayudó a que nos sintiéramos más seguras con el trabajo. Yo le agradezco mucho por haber entrado en ese momento a la revisión de la antología. Y ella dice, saludos a las tres, amé sus textos. Muchas gracias, querida Raquel. Y también ella dice, todas las buenas vibras para Duque. Espero que pronto se recupere. Sí, hacemos eco de las buenas vibras que lanza Raque para tu querido Duque, Ana Laura. Y también anda por acá la querida Mayra, ella es autora también con un texto muy lindo y también es especulativa, entonces la saludamos mucho. Ella nos dice, Oli, saludos a las tres, me gusta mucho escucharlas. Muchas gracias Mayra. Y ella también nos dice, el texto de Ana Laura me dejó una reflexión muy importante. El deseo y el consenso tienen que ir de la mano. Sí, lean el texto de Ana Laura, también el de Anilú, pero en el caso del de Ana Laura, porque además el momento en el que le escribe es un momento muy importante para muchas de nosotras y es una sacudida, entonces vayan y léanlo. Y después lean el de Yuri, así, no, siempre los comparamos, dicen a la hora que no ve mucha relación, pero a nosotros nos gusta ver la relación que hay ahí. No, y también la querida Slappy, ella es Mapusita y ella también es parte de la antología. Ella nos dice, me encorazona verlas, abracitas con mucha mora. Muchas abracitas de regreso, querida Mapusita. Muchas gracias. Y pues ahora vamos, les quiero preguntar algo que me parece que muy importante porque ambas ya tienen mucha experiencia en la escritura, en la divulgación de la escritura de las mujeres, en la elaboración de textos, en la publicación. Entonces pensé mucho esta pregunta para ambas. La pregunta es, ¿qué le recomendarían a una mujer que empiece a escribir? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién se anima?
que Anilu. Anda, bueno. Así de bueno voy. Híjole. Pues primero que escriban. O sea, creo que escribir, cuando una se plantea como de, quiero aprender a escribir, ¿no? Porque muchas escribimos por mera pulsión, intuición, ¿no? Yo como que he hecho un recuento y de pronto digo, pues es que toda la vida he escrito, ¿no? Si tiene calidad o no, esa es otra cosa. Si es poético o no, o es literario. Hay muchas cosas que se entretejen ahí en la parte como, vamos a decir, editorial, ¿no? En la parte, pues eso, editorial, ¿no? Pero yo creo que alguien que quiere empezar a escribir, una mujer que quiere empezar a escribir, lo que tiene que hacer es eso, escribir y perder el miedo a la escritura, ¿no? Eh, esa es como una parte. Ya viene una segunda parte que implica quizá un poco más de técnica, ¿no? Un poco más de ir desarrollando como herramientas. Yo a veces tengo como, sí, como lugares contradictorios y sí creo que a veces sí se aprende algunas técnicas para la escritura y eso también a veces limita nuestra propia escritura. A mí me gustaría, por ejemplo, la verdad, y eso nunca lo he dicho, pero me gustaría a veces como dar marcha atrás y haber tomado menos talleres de los que he tomado, ¿no? Porque como en este asunto de ser estudianta perenne, como que digo, ay, a veces los talleres me han limitado. Sí me dan herramientas, pero me han limitado. Entonces, para alguien que quiere escribir, yo lo que diría es, escriban, solo escriban, lo demás vendrá después. La publicación viene después, la edición viene después, también cuidar muchísimo a quién le damos nuestros textos, porque sí es cierto que una crítica fuerte puede hacer que una mujer deje de escribir lo que tiene que escribir, ¿no? Entonces, creo que en esa parte debemos de ser como muy cuidadosas y quienes compartimos espacios de escritura con otras mujeres, también ser como muy amorosas, muy tiernas, muy éticas, ¿no? De cómo compartimos, ¿no? Estos espacios de escritura, porque de verdad que a veces no nos damos cuenta el impacto que puede tener una crítica, ¿no? Hacia las otras. Entonces, creo que eso también es muy importante. Y pues perder el miedo, ¿no? Porque creo que el miedo nos limita un chingo. Ay, perdón, nos limita como un montón de, no, yo siempre me preguntaba, y todavía hasta la fecha, ¿no? Cuando pienso como en publicar, por ejemplo, yo siempre he publicado en antologías, ¿no? Y el otro día estaba haciendo como el recuento y ya en libros, tengo alrededor de 10 textos publicados, 11 textos publicados, físicamente, ¿no? Y de pronto ya digo, híjole, a lo mejor ya es momento de sacar un libro, ¿no? Y luego digo, no, pues no, todavía no, ¿no? Y entras ahí como en, híjole, sí, y realmente le interesará, yo siempre me pregunto, ¿le interesará a alguien lo que yo tengo que decir? O sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces una entra como en estos terrenos como pantanosos y bueno, ahí se cruzan muchas otras cosas, ¿no? Pero siempre hay como esta duda de si lo estás haciendo bien y de que la crítica, pues necesariamente o muy probablemente te va a destrozar y van a decir, ay, eso no es literatura, ¿no? Y entonces te metes al taller para intentar hacer literatura y lo único que pasa es que te pones una camisa de fuerza en donde estás buscando un estilo o estás buscando una estructura canónica, te metes a un taller de cuento y entonces ya quieres hacer cuentos y te cuesta trabajo. Entonces, creo que otro gran consejo
ay, se oye así muy desde acá, ¿no? Pero creo que otra cosa que se puede como compartir es como dejar que el texto viva, ¿no? O sea, dejar que el texto lleve la estructura que tiene que llevar siempre y cuando sea clara, ¿no? Eso sí es importante. Entonces, que no nos dé miedo, ¿no? Que no nos dé miedo lo que tenemos que decir, porque si está volcado en palabras, es porque es necesario decirlo, ¿no? Y porque si otros señoros, ¿no? Que a lo largo de la historia de la literatura han dicho que todas las historias merecen ser contadas, ¿por qué las nuestras no? ¿No? Entonces, desde el momento en que una mujer se plantea que quiere escribir, que quiere decir algo, es porque vale la pena ser contado. Entonces hay que perder el miedo, ¿no? Hay que perder el miedo y lo demás ya viene después, ¿no? Lo demás ya viene, si no es claro, pues conseguir o hacer contacto con alguien que nos ayude a clarificar el texto y ahí viene como todo este cuidado de estas personas que hacen equipo para que pueda como salir un texto a la luz, ¿no? Pero esas ya son otras cosas. Entonces creo que lo fundamental es como que escriban, 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 escriban y que no se limiten en la escritura y que no se limiten en la estructura de la escritura, ¿no? No decir, ay, es que, pues yo quiero hacer cuento. Pues más bien como yo diría, como plantearte que quieres hacer un texto y ya después le buscas una estructura, ¿no? Ya después produces esa estructura, pero son como momentos diferentes. Entonces, yo creo que lo principal es como eso, perderle el miedo a la escritura y, y dejar que esta pulsión que a veces sentimos, esta necesidad de la escritura, pues dejar que fluya, ¿no? Y que el texto sea lo que tiene que ser y a donde tenga que llegar. Entonces, pues eso es lo que yo podría decir. Ay, qué bueno, qué interesante. Varias frases que te aventaste, Anilú, son para curso de escritura, ¿no? Porque además pienso en todo el camino recorrido, en tu trayectoria como escritora, ahora que dices, tengo estos 10 textos publicados, cómo cada uno de ellos tiene una historia, tú has estado en ellos en diferentes momentos y de pronto preguntarte, ¿no? Bueno, he aprendido tanto, he cursado esto, el otro, ¿qué hago con mi escritura? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo me siento cómoda? ¿Cómo la comparto? Y no, nos dejaste acá moviendo con muchas ideas, Anilu, te agradezco mucho. Y ahora vamos contigo, Ana Laura, por favor. Sí, estaba escuchando a Nilu muy atenta a lo que estaba diciendo y coincido mucho en que hay que dejar que los textos fluyan y que salgan y no nosotras mismas ponernos autotrabas para no dejarlos fluir. Em, Me sumo a la petición central que decían y luego de que escriban y que no dejen de escribir y que escriban en todos lados y a todas horas lo que quieran, lo que puedan, todo lo que tengan que decir y opinar. Y yo creo que una de las cosas que para mí ha sido más valiosa es unirme a grupos de mujeres escritoras, lectoras. Esa podría ser una de las cosas que yo recomendaría, que busquen espacios en los que se sientan cómodas, en los que se sientan a gusto, en los que se sientan acompañadas, hagan amigas, hagan una comunidad, júntense a una comunidad, creen su propia comunidad, porque sí creo que eso cambia completamente todo, completamente todo. Para mí ha sido un parteaguas total. Yo sé que si yo escribo algo y lo quiero compartir, puedo pedirle a alguna amiga que me lo revise, ya sea con pago
o con intercambio, o luego me dicen, no, 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 luego vemos, o no sé, ¿no? O, no, no te preocupes, ¿no? O sea, sé que tengo compañías, que tengo compañeras, amigas que me acompañan en este mundo de la escritura y que también cuando a mí me piden que yo les lea, que yo les recomiende, también lo hago con toda la disposición y el gusto porque sí creo que eso hace mucho la diferencia. Lo que decía al inicio, esta cosa de validarnos entre nosotras es importante y no porque tengamos que ser validadas por otras o por otros para que tenga valor o valor al final nuestra escritura, pero sí creo que nos da fuerza, nos hace sentirnos acompañadas, no solitas en este andar escritural. Entonces, pues yo les recomendaría que se junten con una comunidad, que si no existe la comunidad como ustedes quieren que exista, que construyan una. Siempre es la invitación, ¿no? Si no existe algo que a ustedes les gusta, creen lo que a ustedes les gusta, háganlo realidad. Es la invitación, ¿no? Que haya muchos espacios de mujeres acompañándose. Vemos mujeres que nos gusta a lo mejor la libertad y no salir, no entrar tanto a lo canónico y tal, pero hay otras mujeres que no, que se sienten cómodas con la estructura, o sea, es válido y yo creo que para todas deberían de haber espacios y si no los hay que construirlos. Entonces, pues eso, yo las invitaría a que se unan con otras, que pierdan el miedo de compartir lo que escriben. Y se dice fácil, pero sé que no es tan fácil perder ese miedo. Pero sí acérquense a diferentes lugares y cuando ya se sientan a gusto en un espacio, compártanlo, ¿no? Y, y pues eso es lo que yo les diría. Gracias, Ana Laura, porque qué importante es de verdad nombrarlo. Es como, ¿qué necesitas tú para tu escritura y dónde puedes encontrarlo? Y de verdad es súper importante, es como el no tener, y creo que sí es muy, muy revolucionario, no sé, esto de no decir, es que este es el único lugar y aquí solamente puedes aprender, ¿no? Es como, entre más espacios haya, entre más diversidad haya, hay otras posibilidades para las mujeres. Entonces, qué importante es eso. No nos estamos peleando el mercado de los talleres o algo así, ¿no? No, o sea, no andamos buscando eso, porque creo que es parte de las lógicas de muchos de los talleres, es eso, ¿no? Es no quedarte sin alumnas o sin alumnos, no quedarte sin seguidores, y de pronto hay un control también de la escritura, de con quién publicaste, con quién no, a quién le hablaste. Y entonces, ¿cómo nos quitamos esas formas de esas prácticas y cómo instauramos otras? ¿Cómo somos más libres? Lo que decía Ana Laura ahora de la escritura, sobre estas mujeres que nos sentimos más cómodas con la escritura no canónica, o aquellas que dicen, no, es que sí me gusta la escritura canónica y quiero aprender más. O sea, justo, ¿no? Como que tengan esta libertad de ir y venir. Es más, a nosotras nos ha pasado. Luego van y vienen, ¿no? Es como de ya fui a conocer, ya fui a ver qué hay allá en el monte y luego ya regresan, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, el que haya esta posibilidad de moverse y de conocer otros espacios. Entonces, me parece tan maravilloso lo que dicen. Acá les llegaron mensajitos que se los voy a compartir. La querida Papucita, bueno, había leído ese. Regia, que también es autora, nos dice, las felicito, chicas. Me encantaron ambos textos y de ambas reconozco su talento y profesionalismo. Feliz día del libro. Eso les dice la querida Regia. Y ella también dice, y Ángeles muy agradecida porque ha podido coordinar todo este proceso tan importante. Hoy doble felicitación porque es día del libro y tú estás ayudando a que un libro exista. Con muchísimo gusto, de verdad. Ha sido un gusto, me hace sentir muy bien que exista nuestro libro. Y también ella nos dice, una pregunta a todas. Por lo que dice Anilú Zavala Alonso, ¿qué opinan? ¿Cuál será el momento propicio para sacar el propio libro si ya tenemos textos en distintas antologías? ¿Qué responderían? ¿Quién inicia?
Ana Laura. Quizás sí yo quiero iniciar. Em, bueno, yo creo que no sé si haya un momento propicio como tal, pero sí creo que en el momento en que ustedes se sientan cómodas. Eso para mí es muy importante, que se sientan cómodas para compartir lo que escribieron. No creo que haya un momento propicio, entonces creo que en el momento en que ustedes sientan ese valor, aviéntense, no lo duden, háganlo. Eso sería lo que yo les diría. Lo que sí les diría es que hay que tener cuidado con a quién comparten su escritura. Sí hay que investigar, hay que acercarse a otras, yo voy a hablar a otras mujeres a las que les tengan confianza de sus experiencias con editoriales, de sus experiencias con publicaciones, si van a hacer una autopublicación, también acérquense a personas en las que confíen y que tengan recomendación de otras personas, porque hay mucha gente muy desgraciada en el mundo editorial, la verdad, y lo voy a decir así con todas sus palabras porque lo tengo muy fresco, pero sí hay gente muy desgraciada allá afuera que nada más está lucrando con los sueños de las personas escritoras, ¿no? Entonces, yo sí les diría eso, tengan cuidado, pero que eso no sea limitante, que eso no sea limitante, busquen, acérquense a otras mujeres, a sus amigas, pregunten, seguramente van a encontrar un lugar, y sí creo que no hay un momento propicio, háganlo. Yo la verdad, así digo, ay sí, háganlo, ¿no? Y no he publicado yo ningún libro completo de mis obras, pero yo siento que no he escrito tanto, o sea, he escrito así como cosas que se me van ocurriendo en el camino y tal, pero no siento que tenga muchas publicaciones o ya como un bagaje para decir, puedo publicar este libro, ¿no? O sea, no. Pero yo sí creo que quizás si tuviera más tiempo me podría aventar a hacerlo. Pero eso, si ustedes ya tienen textos publicados y consideran que ya tienen a lo mejor y ahí guardados, porque tenemos nosotras también luego ahí guardadas cosas, háganlo. No creo que haya un momento propicio tal cual. Hay que pensar en las cuestiones materiales de los costos y eso sí, obviamente, a lo mejor y eso podría ser el momento propicio, pero si tienen todas las posibilidades económicas y el bagaje y demás, háganlo, no duden, publiquen sus textos, publiquenlo. Y hace rato que decía Nilu no sé si alguien, no me acuerdo cómo lo dijiste exactamente, Nilu, pero de si a alguien le gustaría leer lo que tienes que decir, pues yo creo que sí, yo quiero leerte. O sea, ya tienes por lo menos una interesada lectora aquí. Entonces, eso, hay que animarnos a publicar. Hay tantas publicaciones de tantos hombres que no nos dicen nada o nos dicen lo mismo, que yo creo que nosotras tenemos tantísimo que decir. Y les decíamos en el taller que estamos haciendo en fin de semana, que aunque ya lo haya dicho alguien más, no importa, no lo va a decir como ustedes, no lo va a decir como ustedes, entonces anímense, háganlo, publiquen y acérquense a personas de confianza. Y ya, eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Ana Laura. Qué importante esto de personas de confianza, porque pues es que desde que iniciamos en esto nos hemos enterado de editoriales pues que solamente abusan de las escritoras, de los escritores y se aprovechan, como decía Ana Laura. Hay mucha estafa. Y es algo que yo sé que ya está ahí varias editoriales funadas, ¿no? Así como que ahí no vayas, ¿no? Entonces creo que qué importante es que sí, que le toquemos, que nos nombre el tema como lo está haciendo Ana Laura hoy, porque de verdad hay mucha editorial que hace eso, que vive de eso, ¿no? De sacarle dinero a las personas autoras. Entonces sí, hay que buscar como fui a hablar con otras y que nos recomiendan y creo que eso es súper importante. Gracias, Ana Laura. Y vamos contigo, Anilu, por favor.
Sí, yo creo que ya para pensar en sacar un libro, ¿no? Eh, como autora, sí tienes que pensar de entrada en un proyecto editorial. Eso sí lo creo. ¿Por qué? Porque ese es como el mejor augurio eh, de que va a tener un buen fin ese proyecto, ¿no? Y creo que pues es algo que tampoco estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? O sea, es algo como intuitivo. Cualquier proyecto, pues requiere esa conceptualización, ¿no? Eh, y pues sí, que pierdan el miedo, ¿no? Porque a veces tenemos muchos textos que, bueno, específicamente en mi caso, sí son textos, pero no podrían conformar un proyecto editorial. Es decir, tendría yo que sentarme a completar ese proyecto editorial, ¿no? Es decir, a menos que tengas específicamente una línea, ¿no? De publicación como tal, de decir, bueno, pues, no sé, sobre un tema o un conjunto de cuentos, por ejemplo, o un conjunto de ensayos, pero creo que sí hay que pensarlo, no nada más así de, yo sí creo, y a lo mejor sí suena como un poco rudo, pero pero en este miedo, en este perder el miedo en la escritura, también debemos de pensar ya en los proyectos editoriales desde otro lugar, ¿no? O sea, sí te implica como un nivel ya un poco más, vamos a decir, en otro nivel no quiero decir ni mejor ni peor, a veces nos sentimos más cómodas publicando en distintos lugares los textos que queremos publicar, los textos que queremos escribir, sin pensar necesariamente justo en el susto de un proyecto editorial, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Como que digo, pues sí, tengo textos sobre tal cosa, pero pues para que yo pueda sacar un libro tendría que pensar si esos textos caben, si tengo que escribir, o sea, ya hay como una dimensión diferente, ¿no? Y entonces ya te metes también en otra, vamos a decir, en otra dimensión, ¿no? De la producción de textos, de libros, de escritura, ¿no? Estás como en otro punto. Y coincido totalmente con las dos, ¿no? Con lo que compartía bien Ana, ¿no? Como decir, bueno, sí buscar los espacios, ¿no? Porque el mundo editorial, híjole, pues es caníbal, ¿no? Es muy caníbal. Entonces, pues ahí vas también aprendiendo y creo que estas comunidades de las que hablaba Ana Laura, tienen mucho que ver con esto, porque no andas ahí solita, sino que estas comunidades te van sosteniendo, acuerpando, ¿no? Acompañando en estos procesos y conoces un montón de mujeres también interesadas en la publicación. Entonces, ahí tienes como el lugar ideal, ¿no? Pues para poder decir, ahora sí, aterrizo este proyecto, ¿no? Quiero publicar esto, quiero hacer lo otro, y hay distintas formas. Una es acercarse a editoriales que están probadas, que son amigas y que podemos como confiar en que van a ser proyectos, que no van a ser proyectos como eso, caníbales, ¿no? Yo recomendaría trabajar con mujeres en las colectivas que ahí estamos trabajando, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque son horizontales, cuidan los procesos, o sea, estamos trabajando desde otros lugares y desde otra lógica de, pues, el tema editorial, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y pues eso, que no les dé miedo la escritura, que si tienen, como decían, pues los recursos y las formas, autopublicarse es un buen camino, pero también implica muchas otras cosas, porque hay creo que son dos cosas diferentes también. Una es como quiero publicar y la otra es cómo logro ser leída.
porque podemos publicar, pero los textos, o sea, las antologías muchas veces se quedan también ahí guardadas en los cajones, ¿no? Y yo sí creo que esta gestión que están haciendo algunas colectivas, no todas lo logran, ¿no? Pero esta nueva gestión que las colectivas están haciendo de que las mujeres sean realmente leídas, esa es otra dimensión, ¿no? Y ahí estamos como ya completando desde la parte editorial, pues cubrir el ecosistema, digamos, del libro, ¿no? O sea, lo que implica el ecosistema del libro, ya en términos como de una industria, si ustedes quieren, artesanal, pero ahí estamos, ¿no? Y creo que el reto fundamental es la última parte, la gestión, ¿no? Que el libro además se venda, pues porque tú puedes como poner una lana, ¿no? Y creo que no lo hablamos, pero en algún punto en una de las reuniones que tuvimos por Zoom, tú también transparentaste esto para esta, o sea, tú tomaste la decisión de cómo se iba a hacer, porque, bueno, había varias propuestas como en términos de gestión financiera, ¿no? Porque eso también es un reto. No sabemos a veces costear, cuánto te va a costar, en cuánto vas a vender el libro, porque pues no nada más es así de, pues no, o sea, te implica ya meterte a otro tema de, por lo menos, si no vas a ganar, ¿no? Si la lógica no es una lógica de tener una ganancia y es autogestiva, cómo vas a como retribuir el trabajo de las que están como compartiendo colectivamente. Y yo sí quiero como decir lo que no lo había yo dicho sobre específicamente esta antología. Yo respeto muchísimo, Ángeles, el trabajo que has hecho, porque en muchas otras antologías tenemos que pagar para publicar y eso sí ha sido algo que yo sí he dicho siempre, pues es que no deberíamos de pagar por publicar, o sea, es lo mínimo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que pagar por publicar? Esa es una parte, ¿no? Y la otra, pues es cómo gestionas para que realmente nuestra escritura penetre, ¿no? Para que nuestra escritura permee, sea leída, visibilizada, distribuida, y ahí es también donde hay un gran reto y pensar cuando queremos publicar ya como autoras individuales, ¿no? Desde dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y bueno, pues ahí yo no tengo mucha experiencia, ¿no? Porque siempre he publicado en antologías, todo el tiempo, ¿no? Siempre he publicado en antologías, unas, sí, yo ya llegué a un punto en el que yo sí digo, pues no, yo no voy a pagar por publicar. Está bien que no me paguen, pero por lo menos no voy a pagar. Esa es como una como postura personal que yo he tomado desde hace unos años, ¿no? En los que digo, pues no, o sea, a lo mejor comprar ejemplares, ese es otro modelo, ¿no? En el que, puta, tienes que comprar 10 ejemplares, ¿no? O cuántos ejemplares vas a comprar de, híjole, no lo sé, yo ahí tengo como muchos asegúnes, ¿no? Y sí creo pues que la industria editorial pues es capitalista, es explotadora, ¿no? Y pues hay que decirlo, y ahí es donde estamos rompiendo, donde un proyecto como ¿no? Pues rompe las lógicas, lo que están haciendo en especulativas igual, que son como otras formas, buscar otros caminos, y ahí estamos, ¿no? Unas y otras, y aprendiendo, y cómo aprendes, pues a mamporrazos, ni modo. Y ya, hablo mucho, perdón. No, qué buena se puso la plática, porque sí hay que nombrar todo eso. No, nosotras también hemos visto esas prácticas de que se les cobra a las autoras por publicación y las criticamos y no estamos de acuerdo con eso. Lamentablemente son más las autoras que pagan, o sea, cuando tú ves las listas, son más mujeres las que pagan, ¿no? Entonces, sí pensamos, como hemos hablado un poco de eso, y pues sí, nosotras nos movemos con otras lógicas. Sí es alrededor de la comunidad, del reconocimiento entre nosotras. Desde ahí también se gestó este libro, retomando lo aprendido en especulativas, y creo que eso es súper importante de decirlo, de visibilizarlo, de siempre se pensó en que el libro tenía que llegar a su lectora adecuada, y esto es la lectora adecuada. No es un libro para
¿cómo decirlos? A esto que decíamos de el libro de novedad, el libro del verano, no es el libro de eso, no tiene esas lógicas, no, tiene un mensaje, va casi con dedicación especial, ¿no? Para una lectora específica, entonces, pues pensamos mucho en eso. Entonces es otra forma de hacer libros desde nuestro punto de vista y desde donde nosotros queremos hacerlo. Entonces, qué buena pregunta, querida Regia. Mira todo lo que vino aquí a mover. Yo solo podría sumar que hay varias amigas que han publicado sus libros en los últimos años y nos da muchísimo gusto. Muchas de ellas son autopublicaciones y otras son publicaciones con espacios también independientes en donde no existen estas lógicas como caníbales, como dice Anilú. Y entonces hay que buscar, ¿no? Esas, si se tiene, creo que el objetivo, esa podría ser una vía, meter los textos a esas convocatorias, no dejarse como, no excluirse una solita desde el inicio, sino si una tiene la intención, pues meterlo ahí. Creo que eso es muy importante porque otras lo están haciendo, las hemos visto. Y también en esto que mencionaban sobre un proyecto editorial, es cierto, una cosa es como los textos que una va escribiendo y de pronto hay que buscar un hilo conductor, que es algo que también aprendimos con especulativas, estos hilos conductores. Por eso tenemos uno de ciencia ficción, uno de fantástico, uno de terror. Fuimos buscando como proyectos editoriales, igual como aprendiendo de otras, pero también de lo que nosotras queríamos darle a la comunidad especulativa. Y ahora con mi primera vez también fue eso, fue replicar como ya había una idea inicial, una motivación y de pronto ese fue nuestro hilo conductor y todas las demás fueron como uniéndose a ese hilo. Entonces fuimos tejiendo juntitas ahí nuestras primeras veces y todo el camino. Entonces eso que ha visibilizado Anilú es súper importante porque sí lo estamos haciendo. Y cada proceso de la elaboración de un libro tiene su propia etapa, su propio aire. Ana Laura hasta cuando planea un nuevo proyecto, hasta arma todo un calendario y eso es como muy de, esto es la etapa, entonces eso nos da mucho piso a las demás y a mí me ayudó mucho también para poder saber qué seguía, ¿no? Y así aprendemos, entonces, pues eso es parte un poco de lo que yo podría sumar a lo que ya han dicho ellas, de cómo lo estamos haciendo, de dónde no queremos estar y dónde sí queremos estar, y de las opciones que hay, entonces creo que por ahí. La querida Sonámbula también anduvo por acá y ella nos dice, qué gusto escucharlas, me encantó eso de dejar que el texto viva. Sí, a mí también, Anilú, sí, sí, sí. Muchísimas gracias tanto a Yuri como a Anilú. Y también acá la querida Mapusita dice, amo la claridad que tiene Anilú. Sí, 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 es muy, muy, muy lindo escucharte, ya ves, Anilú, ya no te apenes, es como las demás escuchándote así detenidamente, con mucho gusto, entonces tú dale. Y también la querida Regia dice por dos. Recuerden que Anilú da talleres de escritura, entonces estos círculos ahora que ella nos haga el comercial para que yo no me equivoque, entonces no olvides hacer comercial también de tu proyecto Anilú, que creo que eso, hay que juntarnos con mujeres que nos inspiran, que nos late, como que están proponiendo, entonces qué mejor que ir a esos espacios, también aprender, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y también Oli Guarneros dice, textos muy padres y muy sentidos, geniales. Muchas gracias, querida Oli, también viene por acá. Y Regia dice, gracias por sus respuestas, genialísimo. Amigas, definitivamente estamos, además de apreciando este libro y sus textos, estamos celebrando el libro, el trabajo editorial. Sí, coincido un trabajo editorial feminista con otras formas, otras prácticas y que pues estamos experimentando, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, ha sido todo un proceso de aprendizaje y de pues prueba y error y así. Y bueno, ya vamos a ir cerrando la charla porque ya llevamos acá un buen rato. No las estoy corriendo. Ah, sí. No. Tenemos preguntas al azar. Tengo aquí 3, 6, 7, 8, 9. Tengo 10 preguntas. Entonces, cada una va a elegir una pregunta. Y al final, pues igual, ambas van a responder la misma pregunta. ¿Ok? A ver, Ana Laura elige una pregunta y Anilú elige una pregunta, pero las dos van a responder la misma pregunta. Creo que yo no entendí, pero elijo las 5. O sea, 2 preguntas vamos a responder. Sí, van a responder las dos. Okay.
Ok. Lo siento, ya me estoy durmiendo así de, no, así, entre tanta emoción digo, ya no sé contar. Ah, bueno, por partes vamos con Ana Laura, ¿quieres las 5? Va, 3, 5. Ah, ok. La pregunta es, bueno, es que, bueno, se parece a una que ya había hecho, es, ¿qué piensas de la escritura de las mujeres? Ok, bueno, yo pienso que es valiosa, importante y, y que la disfruto mucho. Yo llevo ya años que no leo varones, solo leo mujeres, por gusto, por disgusto, por obligación. Tengo que leer de repente a varones, pero por gusto solamente mujeres, entonces pienso que es valiosa, que es importante y que no debería de acallarse y no deberíamos de callarnos nosotras mismas. Eso pienso. Qué bonito, muchas gracias. Vamos contigo, Anilu. Pues pienso que la escritura de las mujeres, yo que fui formada desde pues la mirada completamente androcéntrica, ¿no? Yo no recuerdo haber leído muchas mujeres en mi acercamiento a la literatura, ¿no? Y ahora en los últimos años, a partir del feminismo, ¿no? Pues yo sí leo, tengo el privilegio y la decisión también política de no leer varones, ¿no? Ya leí mucho, entonces generalmente pues busco que si hay un referente masculino, pues siempre busco y siempre hay otras mujeres que siempre hay mujeres que han escrito me encanta como a veces descubrir esos hilos históricos, ¿no? En donde te das cuenta que muchos de estos escritores que después se hacen famosos, ¿no? Pues ya hubo una mujer que hizo eso antes, pero pues no las vemos, ¿no? Porque hay ahí un sesgo, pues, androcéntrico, ¿no? Entonces, creo que pues hay que leernos y creo que todas tenemos la capacidad de la escritura y a mí lo que me sorprende de estos años que leo puras mujeres son como estos universos que tienen, ¿no? O sea, cada una tiene universos, cada una tiene formas que son maravillosas, ¿no? Y esta estructura del pensamiento de las mujeres yo sí creo que sí tiene como características que tienen que ver con la socialización, con muchas cosas que aprendemos de roles de género, de nuestros ámbitos, de nuestros contextos. Entonces, a mí lo que me encanta de la escritura de las mujeres son como todos estos universos, estos imaginarios que están ahí volcados y sí es cierto, no es nada más como puro discurso, pero sí es cierto que en la escritura de las mujeres ahí nos encontramos, o sea, ahí nos reconocemos en nuestras vidas, y en ese sentido creo que este tipo de trabajos como esta antología de mi primera vez, eh, es un claro ejemplo de la importancia y de lo bello que es leernos, leer mujeres y encontrarnos en esas mujeres, en esas experiencias. Entonces ahí, pues ahí lo personal es político, ¿no? Y la escritura de las mujeres, acercarnos a la escritura de las mujeres, pues es un acto político además de un acto creativo, además de un acto de reivindicación histórica, de muchas cosas. Entonces, pues eso, yo creo que la escritura de las mujeres es poderosísima, potentísima y apenas está empezando. Entonces, y ahí estamos nosotras, gracias a ti, querida Ángeles. Yo siempre lo voy a decir, me encanta como esta idea de ser históricas, ¿no? Y estamos haciendo historia. Entonces, eso me gusta mucho y espero que con el tiempo, aunque pensemos así de, ay, esta mujer no sabía escribir, yo digo, pues no importa, pero ahí vamos a estar. Cuando alguien nos descubra, ¿no? Con el paso de los años, dirán, pues
ahí están, ¿no? Y mira, publicó aquí y publicó allá y publicó allá, ¿no? Y se encontraba y hacían lives y unas pertenecían al círculo y ellas también pertenecían al círculo y también estaban las especulativas y también así es como nos rastreamos, pero hoy lo estamos pensando, hoy sí estamos pensando en ser históricas como acto político. Entonces creo que ahí está la historia de las mujeres y ahí está la escritura de las mujeres y ya me callo. Pues nos tienes que decir, Anilú, ¿cuál quieres? Puedes elegir la que gustes, menos la 5. Pues las 6. Ok, la pregunta es, dentro de la primera vez que narraste, hubo otras primeras veces que se vivieron a la par. ¿Cuáles fueron? Sí costó, hasta quien me la dijo me dijo, ay, no sé si me entendí bien, pero es, dentro de la primera vez que narraste, hubo otras primeras veces que viviste a la par. ¿Cuáles fueron? A ver, Anilú. Bueno, sí, claro que hubo otras primeras veces ahí. Pues era la primera vez que, y lo digo creo que en el texto, al final en la epíloga, ¿no? Es así como de, bueno, pues era la primera vez que me divorciaba en mi vida, por ejemplo, ¿no? Que me enfrentaba como a la vida sola, ay, no me gusta la palabra sola, pero bueno, a la vida pues sí, sin pareja, ¿no? Sin familia. Entonces creo que eso, y por supuesto, pues en mi texto concretamente es precisamente esta primera compra del súper, además del espacio, ¿no? Y no solo eso, creo que algo que fue muy bello y que no mencioné en el texto también es la búsqueda del primer departamento que vas a habitar, porque no tienes mucha experiencia, ¿no? Pero ahí estás como decidiendo muchas cosas. Entonces, pues eso también como la primera búsqueda de departamento, ¿no? Así como la primera mudanza sola también. Entonces, pues ahí hay como varias primeras veces que conviven con esta primera vez que implica el vivir sola. Uh-huh, uh-huh. Me encanta porque es como hablar de esto que ya mencionabas al principio, de todo lo que está pasando, todo lo que nos está pasando, que son primeras veces, que son que estamos en constante aprendizaje, entonces que estamos con miedo, con inseguridad, pero estamos viviendo. Entonces, Y, perdón, ¿sabes también que la primera noche, o sea, como la primera noche es como la primera noche de tu vida, que estás en un espacio que es tuyo, sin una persona al lado con quien estás conviviendo, sin tu familia, sin nadie? Creo que eso es así de, y despertar así como de, ouch, ¿no? O sea, este es como el principio del resto de mi vida, ¿no? Entonces creo que esas serían como esas otras primeras veces que conviven con esta primera vez. Ya. qué bonito. Muchas gracias porque seguro resonas con otras mujeres de, claro, viví esto, pero también estaba viviendo esto al mismo tiempo. Entonces, muchas gracias, Andilu. Veo a Ana Laura preocupada a ver qué nos dice. Sí, 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 es una pregunta complicada para mí. Este, híjole, creo que en esa primera vez que yo les compartí, también estaba compartiendo la primera vez que que me enamoré profundamente de un hombre. Creo que esa fue una de las cosas que vivía en ese momento y también la que me llevaron a esa primera vez. Estaba viviendo también la primera vez que tomaba decisiones sobre mí misma, sobre mi vida, sobre qué quería hacer conmigo, cómo quería compartirme con otra persona. O sea, fue la primera vez que no pedí permiso de hacer algo que yo quería hacer.
creo que eso también es como muy valioso, ¿no? Esta decisión que yo tomé sobre mí misma sin pedir permiso y sin pedir autorización de nadie. Em, mm, Creo que eso es como lo que se me viene a la mente. Podrían venir muchísimas cosas más, pero creo que eso es lo que les podría y les quiero compartir en este momento. Muchas gracias, Ana Laura. Me parece muy, muy importante. Y pues si les parece bien, me dejan una pregunta. Si tienen una pregunta, me la dejan para las últimas compañeras que vienen. ¿Qué le preguntarían? ¿Qué les preguntarían? Una sencilla, dicen a Laura. ¿Quién se Una anima? sencilla. Este, si pudieran vivir la primera vez de alguna otra compañera del libro, ¿cuál sería? Muy bien. Yo aquí anotando a la velocidad de la luz, así. Y Anilú, ¿cuál sería? ¿Qué pregunta le haría? Ay, pues yo estuve como pensando, mm, creo que sería, ¿qué sentiste Ujú. cuando abres la página en donde viene tu nombre ahí impreso en la publicación? Ah, Como qué se siente, ¿no? Porque a veces no nos cuestionamos, qué sientes cuando ves tu nombre en el papel, ¿no? Sí. Que es una experiencia que yo sí creo que, que todas deberíamos de tener, que todas las que queremos y nos gusta escribir, deberíamos de tener por lo menos una vez en la vida, y ahí sí no me importa, como este asunto de los legados, ¿no? De el árbol, el hijo y el libro, o sea, sí, creo que es algo que nos debemos las mujeres, como que nos gusta escribir, sí que por lo menos una vez veamos nuestro nombre escrito en una publicación. Entonces, bueno, ¿qué sintieron? ¿No? ¿Qué se siente? Ahí estar, nuestro nombre. Claro, lo que decía Ana Laura, ¿no? Que hay veces cuando uno está muy inmersa en todos estos procesos, no te detienes a pensar en eso. Pero si nos vamos a la historia del papel, pues en la historia del papel no estamos nosotras, no era para nosotras y menos, y bueno, si hablamos de mujeres de diferentes clases sociales, solo era para unas cuantas y obviamente de las mujeres de clase alta, no era para mujeres de clase baja, entonces es eso, ¿no? O sea, no era para nosotras, no podíamos trascender por ese medio, solo eran unas cuantas y pues ahora en un mundo del siglo XXI podemos acceder a eso y aún así, como dicen de Luca, importante es esto, detenernos a pensar qué significa. Yo hace poco le decía a mi pareja, a David, le decía, eh, si una piensa en la historia de sus ancestras, eh, yo sé leer y escribir, a un nivel muy diferente al que lo sabe hacer mi madre o al que lo hizo mi abuela o mis abuelas. Somos mujeres educadas y con una educación de un nivel profesional. Entonces, esto era algo que ni nuestras madres ni nuestras abuelas pudieron hacer. Y cuando una hace esa conexión, se le rompe algo aquí adentro de, ¿no? La vida era otra para nuestras ancestras. Y hoy estamos aquí, por eso me gusta hacer para otras. Creo que por eso también, no solo como para una de, oh sí, la gran escritora que México y el mundo necesita, sino justo eso, ¿no? O sea, apoyarnos en la escritura como algo colectivo, como algo horizontal, como algo que puede ser compartido, no algo, una práctica individual, sino algo colectivo. Y además es más rico, la verdad es que tener una antología de todas estas primeras veces tan diversas es muy rico que solamente fueran como las primeras veces de una sola persona. No digo que no sea interesante, pero claro que se enriquece tanto con mujeres de diferentes territorios, diferentes edades, diferentes como historias de vida. Se potencia esto de la primera vez. Entonces, muchas gracias de verdad a las dos y por dejarnos también estas preguntas. Y pues bueno, ya vamos a ir cerrando. La última pregunta que les quiero hacer es, pues, ¿dónde las podemos seguir leyendo y cuál sería la reflexión que nos dejan?
Y antes de que se me olvide, ¿sí me van a leer ese fragmentito? Así, el último, porfa. Mejor nos vamos a la lectura y al final ya nos despedimos con la última pregunta. Sí me gustaría que por favor nos dejen un fragmentito para las que nos vean posteriormente. Si te parece bien, Anilú, inicias y después Ana Laura, por favor, un fragmentito de su texto para que, ya que estuvimos hablando tanto de los textos, pues para que sepan qué escribieron en esta antología, por favor. Déjame encuentro, ya me encontré. Bueno, pues voy a leer el principio y la epíloga, ¿va? Pues Telones se llama este texto y empieza así. Es domingo y estoy felizmente cansada. La luz se filtra por el lienzo de pellón que cubre la ventana. No quise invertir en cortinas. Era necesario que no se dejara ver lo que pasaba dentro del departamento que estaba a pie de calle. Así que todas las ventanas, incluyendo la de piso a techo de la enorme estancia, quedaron cubiertas con el mismo material translúcido y hermosamente opaco. En la búsqueda de lo que sería mi primer espacio propio, con el descanso de saberme autosuficiente para poder pagarlo con el primer sueldo que me garantizaba sostenerme con absoluta autonomía, ponderé sobre todo que me gustara y que tuviera buena vibra. Y pues la epíloga. Qué difícil elegir una primera vez. ¿Cuál será la más significativa o la más importante o la más terrible o la más gozosa? Yo tenía en mi haber varias primeras veces. Ya me había casado una primera vez, había viajado sin mi familia, que no sola, eso vendría después. Me había divorciado la primera vez. Aparece en mi rostro una leve mueca mientras escribo esto. Hoy elegí la primera vez que viví sola. Después se me quitó el miedo y viví sola 3 veces más. Es hermoso. Muchas gracias, Anelu. Y vamos contigo, Ana Laura, por favor. Sí. Ahí ya lo tenía aquí. Yo voy a compartirles algo de en medio. Y dice así. Pienso que primero deberíamos descubrir nuestra relación sexual con nosotras mismas y a partir de eso reconocer qué nos gusta, lo que nos excita y qué construye nuestro deseo, para luego compartir y explorar con otras personas. Pienso que si me hubieran explicado esto cuando era una puber, mis primeros encuentros sexuales hubiesen sido mucho más disfrutables. Y no solo eso, mi relación con la idea de compartirme sexualmente con otras personas hubiese tenido una carga muy distinta. También creo que uno de los aspectos fundamentales de la sexualidad de las mujeres es el reconocimiento de nosotras mismas como mujeres que desean, que sienten placer y que pueden alcanzar el clímax a través de pensamientos o caricias. La forma en que llegamos al orgasmo puede ser muy variante, y la penetración no es la máxima expresión de una relación sexual. De hecho, muchas mujeres no alcanzan el orgasmo únicamente a través de la penetración, y algunas ni siquiera sienten placer con ello. Explorarnos, conocernos y reconocernos en nuestra sexualidad son aspectos que deberían de acompañarnos a lo largo de la vida, porque sí creo que esta forma de hacernos conscientes sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta nos otorga el poder de decidir con quién queremos o no queremos compartirnos. Y ya. Poderoso final de este texto de Ana Laura. Muchísimas gracias, Ana Laura. Y pues ahora sí, ya nos vamos. ¿Dónde las podemos seguir leyendo? Y pues con qué ideas finales se quieren ir. ¿Quién empieza? Pues va, voy yo. Este, mm, bueno, ¿dónde está? Bueno, ahí está Somos Disruptivas, ¿no? Que está en Facebook. Y pues ¿dónde me pueden seguir leyendo? Yo espero que próximamente en especulativas, también está ahí como mis textos en especulativas y les agradezco mucho pues que estén ahí, ¿no? El Círculo Literario de Mujeres también, con la querida María Isabel, ¿no? Pues también están ahí y ya nos han publicado en Corda Ediciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí también están estas antologías en donde
estamos ahí algunas también de mi primera vez, entonces, bueno, ahí también me pueden como leer. Y pues ahí y ya. Y pues con qué ¿Tienes idea, taller? ¿Tienes taller con, abierto ahorita, Anilu, inscripciones? tengo en puerta 2 talleres que son como por temporada, digamos, ¿no? Una es uno se llama Escribe como niña, que ese es como el más literario que tengo, en donde sí trabajamos como más la construcción de lenguajes, ambientes, personaje, etcétera, ¿no? Y pues exploramos varios textos de escritoras, por supuesto, ¿no? Que abordan a personajes niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es ahorita. Y para mayo, pues está también el que ya lleva la 4ª edición, más bien esta sería la 5ª, que es sobre madres, hijas y no madres. Entonces es de maternidades, ¿no? Pues también hacemos ahí ejercicios de escritura, de relación con la madre y revisamos cómo pues esta categoría, ¿no? De pues la maternidad simbólica, ¿no? Cómo estamos representadas y, y pues para eso, ya saben, Los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde, ¿no? Graciela Hierro, revisamos también a Adrienne Rich, ¿no? Toda como un bagaje, digamos, de la representación también de las maternidades. Entonces, pues, esos son como los 2 talleres de temporada. Súper bien, muy bien. Muchas gracias, Anilu. Y vamos contigo, Ana Laura. Sí, a mí me encuentran mis textos menos serios. Este es muy serio ahora que lo pienso. En Especulativas, mi casita de confianza, ahí encuentran varios cuentos que he escrito. Y también he compartido en Círculo Literario de Mujeres, en Empoli, que también ahí compartí con mi querida Jimena Cobos. Y creo que esos podría mencionar. Este, voy a hacer comercial por aprovechando. Tenemos en Especulativas ahorita abierta una convocatoria para que escriban sobre trabajo, si tienen textos que son especulativos, terror, fantasía, ciencia ficción, en torno al trabajo. Ahí los estamos recibiendo hasta no recuerdo si era el 10 o 12 de mayo, pero ya queda poquito tiempo, entonces por ahí compártanlo con nosotras. Y también tenemos abierta las inscripciones para un taller que vamos a hacer en colaboración con Divina Fuega alrededor de la película La Sustancia. Entonces vamos a tomar como referencia esa película y vamos a soltarnos a escribir, a ver qué sale de todas las reflexiones que nos da esa película. Y pues ya, esos serían los comerciales que traería. Muchas gracias, Ana Laura. Saludos a tu perrito. ¿Cuál de los dos será? Muchos saludos. Aquí en los comentarios ya puse el sitio de Anilu, que es Somos Disruptivas, y también la colectiva donde participa Ana Laura, que es Especulativas, por si alguien quiere seguirlas. Y bueno, por mi parte sería todo. Fue un placer platicar, la verdad es que ya hacía falta, ya teníamos que encontrarnos y platicar sobre estos textos, sobre lo que les significó, lo valiosos que son. El día de hoy liberamos la antología, entonces pueden leerla pueden descargar el libro en www.historicas.com, ahí pueden leer el PDF. Y si alguna dice, no, yo quiero el libro porque me interesa el impreso, pues mándenos un WhatsApp, ¿sí? Al 55 84 55 10 47. Pero ya saben, está ahí en el sitio también, si gustan leerlo. No se pierdan los textos de Anilu y de Ana Laura, ni de todas las autoras. La verdad es que son muy importantes, muy significativos, muy poderosos, sí, la verdad es que
estamos muy orgullosas de la primera antología de históricas. Es muy bella, ya cuando la tienen, es un texto ligero. Fue también dentro del proyecto editorial, la idea era que fuera un texto ligero, que se leyera rápido. La formación, el maquetador trabajó en esa encomienda. Tenía que ser un texto muy, muy ligero, entonces se lee rápido, pero pues claro que cada una de las historias tiene pues una intensidad diferente, un tono diferente. Por eso me parece que es una obra tan valiosa, y como bien ha repetido Anilú, es una obra que nos permite dejar un legado para otras, para las que estamos ahorita, pero también para las que vienen. Entonces, pues ya saben, ahí está la antología, pueden descargar, pueden comprarla también, ahí si quieren el impreso. Y nada, solo quiero decir gracias a Anilú, muchas gracias Ana Laura por estar acá, y muchas gracias a las que se conectaron, a las que vinieron a saludar, a las que mandaron preguntitas. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, hacen que la plática sea más viva, dinámica, las leemos, entonces es muy bonito poder compartir las charlas así. Entonces, tenemos nuestra última charla el próximo martes, vienen 3 queridas autoras. Entonces nos vemos el martes ya en la última charla de esta serie de entrevistas que tuvimos para rendirle honor y para darle un espacio a esta primera antología en históricas. Gracias Anilú, gracias Ana Laura, gracias a las que se conectaron y nos vemos en la próxima transmisión. Adiós.